Siempre es un placer, ¿no? Poder compartir lo que el Señor me imparte eh, en su palabra acerca de su alabanza y su adoración. Entonces, es que se van descubriendo, ¿no? Se va descubriendo más y más acerca de estas dos cosas. El Señor quiere llevarnos a un nivel más alto en lo que es la palabra, su palabra, y la alabanza y la adoración. Siempre vamos por lo que lógicamente no leemos en el diccionario acerca de lo que quiere decir alabar y lo que quiere decir adorar, ¿verdad? Pero en lo que es la Biblia, hay un origen en el hebreo donde se usan estas palabras en una forma muy diferente, o sea, tiene un significado más profundo y más específico a lo que nosotros entendemos. Por ejemplo, la palabra alabanza, por lo menos hay 7 formas de decir alabanza en el hebreo. Y lo vemos en los salmos, en diferentes lugares donde ponemos, ¿no? Que el salmista alaben, ¿no? La traducción dice alabar, a lo mejor no es lo que pensamos, porque siempre aplicamos la misma palabra. Bueno, vamos a alabar, entonces empezamos a cantar, ¿no? Pero no es así. Tiene un significado único, específico en muchas ocasiones, que el traductor, por no tener la facilidad o la revelación del idioma hebreo, pues lo asume en esa palabra, ¿no? Alabar, ¿no? Alabanza. Primero que nada, bueno, quiero tomar 2 palabras que quiere decir alabar. Hay 7 o más, pero en esta noche quisiera hablar de 2 de ellas. ¿Por qué alabarle? ¿Por qué alabamos al Señor? ¿No? Si vamos a Isaías 12:6, dice la palabra, Isaías 12:6, dice así: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor está en medio nuestro. Nosotros somos esa Sión, la celestial. Moramos en Sión, moramos en la ciudad de Dios. Estamos en su presencia, ¿verdad? Entonces dice que en medio de ti, en medio de nosotros, está el Santo de Israel. Y eso es suficiente para regocijarnos y cantar. Amén. Estamos allí en su presencia y eso es suficiente para eso, para la alabanza. Y el Señor está en medio nuestro, así que regocijémonos y cantemos. En el Salmo 23, por ejemplo, dice: pero tú eres santo, en el versículo 3. Ve, en el Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Cómo no alabarle si él habita en esa alabanza? Quiere decir que cuando nosotros le alabamos, él está habitando, él habita esa alabanza. Ahora, aquí en este versículo, cuando leemos la palabra alabanzas, es la palabra tehila, que se escribe Tehillah. Y
esa es una expresión de alabanza que quiere decir, es la misma expresión del Espíritu Santo, pudiéramos decirle, tehila, tehila. Es la forma más exaltada de alabanza al Señor. Es alabar al Señor con un cántico nuevo. Un canto no aprendido previamente de memoria, no es un canto de memoria. Es un canto que brota de nuestros corazones. Es espontáneo e improvisado y está completamente enfocado en Dios. El énfasis principal del significado de esta palabra es darle libertad al espíritu para que exprese en voz audible palabras de gratitud y adoración, estableciendo una relación íntima y amorosa con el Señor. Así que cuando leemos acá, ¿verdad? Cuando decimos, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, es ese canto que surge del corazón del creyente, que no tiene una forma previa de... es lo que sale del corazón, que es la misma alabanza, es el Hijo alabando al Señor, ¿ves? Es una forma libre, es una expresión del Espíritu que mora en el hombre. Eso es lo que quiere decir aquí esa palabra. En la expresión, es la expresión a través del creyente. Eso es tehila. O sea, yo puedo decirle, va, tehila, tehila, ya el hebreo sabe, el que es judío sabe que es la expresión libre de corazón. No es nada ensayado o premeditado ni nada. Es cuando, vamos a decir, cuando nosotros nos sentimos en un momento de que hemos sido impactados en una forma que nos gozamos, nos regocijamos en el Señor, que nos alegramos en el Señor, que decimos, bendito sea el Señor. ¿Comprende? Eso no lo ensayaste antes, sino que brota esa alabanza hacia el Señor. Eso es tehila. Amén. Hay otra palabra que está traducida como alabanza. Y esa es halal. O, sí, empieza con H. H-A-L-A-L. Esa palabra es, bueno, en inglés la pronuncia como J, la H, ¿no? Halal. Y halal significa, fíjense qué diferencia, significa clamorosamente tonto. Clamorosamente tonto. Alardear, brillar, bailando, riendo, saltando, y grande y girando ante el Señor. Todo esto ante el Señor. Pero también incluye el estado del corazón ante Dios. Este es el tipo de alabanza que David exhibió cuando bailó de alegría por el regreso del arca del pacto a Israel. Esta es la palabra usada, halal. Halal. Es también la forma de alabanza que llevó a su esposa a burlarse de él por su falta de dignidad.
lucía un tonto. Bajarse, ¿cómo se va a rebajar un rey? ¿No? Delante del pueblo. La alabanza siempre es extrovertida, audible y visible. La adoración no necesariamente, no tiene que ser así la adoración. La alabanza y la adoración es la fe en acción. Es la misma expresión del Espíritu en nosotros. Entonces tenemos que esa palabra, halal, está también en ese salmo, en el capítulo, en el Salmo 22, el versículo 22 y 23, que dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. ¿Ve? Esos dos, alabadle, o alabaré y alabadle, es halal. Quiere decir, parémonos y demostrémoslos, bailemos, exaltemos tontamente. Es como despojarnos de nuestra dignidad, de lo que nosotros, el concepto humano que podemos tener de que haya sido inculcado pero que nos salgamos de nosotros mismos, que nos dejemos llevar por la expresión del Espíritu, ya sea en danza, ya sea con alegría. Y si le añadimos esa palabra de alabaré, pero alabar al Señor era Tejila, ¿no? En Tejila. Tejila. Ajá. Tejila. Entonces allí allí es el espíritu alabando y usando a la persona para moverse y para expresarle. Es una forma de arte delante del Señor, una expresión poética, todo eso está en nosotros. Lo ha puesto el Señor en nosotros. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y no hacemos eso, hermanos. Cuando nosotros nos reunimos y estamos presencialmente, a lo mejor es mejor presencialmente, pero ¿no creen que no estamos anunciando a Jesús? ¿No estamos hablando de Él? Eso es una alabanza. No tiene que ser en cantos. Amén. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 66:2, que dice: cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Ese es halal. Eso es esa locura, ese bailar, eso girar. Bendito sea el Señor. Cada vez que celebramos a Cristo, les estamos recordando al enemigo la derrota, su derrota. El enemigo no tiene ningún poder. Se nos exhorta a expresar en la tierra la gloriosa y eterna alabanza celestial. O sea, cuando no es una cosa de que nos sentamos a alabar y después vamos a compartir la palabra, lo que sea. No es esa, es la acción misma del Espíritu Santo a través de nosotros para levantar ese cántico que es eterno. Hay una unión en lo celestial, un ponerse de acuerdo con las alabanzas
y la adoración que se está llevando a cabo simultáneamente en el cielo. No tiene nada que ver con nosotros, es el Espíritu en nosotros, que nos presentamos y dejamos que Él alabe. En otras palabras, podemos experimentar en adoración un pedazo de cielo aquí en la tierra. Unidos en el Espíritu, alabando y adorando al Señor en una voz. Así que es muy importante cuando nos reunimos a alabarle, porque es una voz, ¿comprenden? Porque es el Espíritu. No tiene nada que ver con mi mente, ni la mente tuya. Absolutamente nada. Sino que el Espíritu que mora en nosotros alaba al Padre. Y eso es una participación de lo celestial. Eso es parte de la actividad propia de uno que ha sido redimido por la sangre, que ha pasado a la eternidad de Dios. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que está en nosotros. No tiene nada que ver con acá. Lo que el hombre lo ha comercializado, el hombre lo ha puesto en una cajita. El hombre ha puesto regulaciones o vamos a decir, vamos a hacer esto primero, esto después, cantamos aquí, esto. Y precioso, porque entonces entra, claro, el hombre, somos hechura de él y él ha puesto dones. Y hay algunos podemos cantar bien, otros podemos cantar mal, pero los que están en eso de la alabanza, ¿no? Preciosas las voces, hay coros preciosos, ¿no? Y todo expresando del Señor. Pero tú, fuera de ese coro, tú eres parte del coro, porque es el Espíritu en uno el que quiere alabar. No puede hacer otra cosa que alabarle. En medio de la congregación, te alabaré, te alabaré. En medio de la congregación, te alabaré, oh Señor, te alabaré. Piensen en la palabra esa, alabaré, como, ¿no? Como Tejila. ¿No? Que dijimos que era una forma más, es un cántico nuevo, un canto no aprendido previamente, de memoria, ¿no? Como que hay el autor está dentro de nosotros y está creando. Amén. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, anunciaré tu nombre a mis Señor, que habitas entre las alabanzas, halal, que habitas entre las halal de Israel. Cuando sale el pueblo todo a danzar, a girar, a darle gracias, así como en locura, ¿no? Por Dios, es una expresión de adoración. Tú que habitas entre las alabanzas, que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú que habitas entre las alabanzas, que habitas entre las alabanzas de Israel. Me perdonan, pero estoy un poco ronca. Así que la alabanza es eso. Y es mucho más. Se puede poner más específico, ¿verdad? Por ejemplo, está la palabra Yadá. En otra ocasión vamos a tomar otras dos palabras y vamos a desarrollarlo. Pero
En otra es usando el instrumento. En muchos salmos te dicen qué instrumento usar, porque es la expresión en el salmista de lo de Dios, ¿no? Lo va expresando. Y así nosotros. El Señor nos ha dado esa habilidad, ¿no? De expresarle. Todos podemos expresarle porque todos hemos convivido, todos hemos tenido nuestras experiencias con Él. Gloria al Señor. Entonces tenemos la adoración. No, la adoración es, la adoración es una acción hacia Dios. En hebreo siempre se usa esa palabra como de worship o adoración cuando es hacia Dios. Pero cuando es también, lo consideran adoración cuando uno se postra delante de un hombre, ¿ves? Como un Dios. Pero la palabra que se usa es shaka, shaka. S-H-A-C-H-A. La adoración tiene que ver con postrarse. Lenguaje físico del cuerpo. La palabra adoración tiene que ver también con sacrificio. Aún el sacrificar el yo de uno, ¿ves? Y presentarnos delante de nuestro Dios totalmente rendidos a sus pies. Y es una postración, es como de cuerpo entero con la cabeza al piso. Adoración. Ahora, donde hay adoración hay un sacrificio. Por ejemplo, podemos ir a Primera de Samuel 1:3. Primera de Samuel 1:3 y dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Aquí vemos, ¿no?, que subían a la ciudad, o sea, a Jerusalén, a adorar y ofrecer sacrificio. Cada vez que es adorar, hay un sacrificio por medio. Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Ahí ellos iban a sacrificar, ¿verdad? Y ahí está la adoración. Y esto es precioso. Lo tenemos en Mateo 2:11. ¿Qué otra cosa, ves? Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hay un intercambio. Y ellos no se hubieran postrado. La postración es delante de Dios. La mujer samaritana, vamos a ver en Juan 4:23 al 25, dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuán importante es conocer esta palabra. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos, este es Jesús hablando, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que si somos verdaderos adoradores, vamos a adorar en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué implica eso? Seguido, el verso ese, para terminarlo, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Pero qué significa eso? ¿Por qué en espíritu y en verdad? ¿Y qué es necesario? Y que el Padre busca adoradores. Entonces, seguido de eso te dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en espíritu y en verdad? Porque Dios es espíritu. ¿Y ya qué ha pasado? Que el Señor ha depositado en nosotros, ¿qué? Su espíritu. ¿Verdad? Entonces, le adoramos en Él. No es en mi esfuerzo, sino es en Él. Él es el espíritu. Y yo en Él le adoro en espíritu. Y en verdad, ¿por qué? ¿Por qué verdad? ¿Qué dijo Jesús? Vamos a, primero que nada, Romanos 5:5. Aquí es, vaya, confirmando esto del espíritu en nosotros. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que nosotros podemos adorar en el Espíritu, porque el Espíritu se nos ha sido dado. Juan 14, del 5 al 7. Fue cuando Tomás fue al Señor y le preguntó, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿A dónde vas? Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdad? Amén. Así que, ¿qué vemos aquí? La palabra ¿qué? Verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Entonces, podemos alabar en espíritu y en verdad. En el Hijo. Él es la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y les habéis visto. ¿Cómo adorar? Adoramos en el Hijo, en la verdad. La adoración nuestra es del Hijo. El Hijo es el que vive en nosotros, en su espíritu. Él es el que adora. Entonces, eso que veíamos en el Viejo Testamento, en la palabra tejila, vamos a decir, y todo, eso es a través del Espíritu. Tenemos la capacidad, tenemos la habilidad esa, porque el Señor ha puesto su Espíritu en nosotros. Podemos expresar lo del Espíritu. Amén.
En Primera de Corintios 3:16 nos hace la pregunta y podemos decir sí, amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sabemos eso? Amén. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Nuestra actitud delante de nuestro Dios, reconocer que le pertenecemos y que Él quiere llevar a cabo su perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas. Le pedimos aún en el Padre nuestro, allí está, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Así que, Señor, tú que estás en mí, Padre, hazme participante de eso, de ese cielo, en este estado, ¿no? Como en esa adoración. Yo quiero adorarte, yo me rindo a ti. Gálatas 2:20. Dice que nosotros estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo. Ese es el sentir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que yo vivo en la fe del Hijo. Y yo he de llevar esa alabanza, yo he de cantarle, glorificarle, darle gracias con gratitud de corazón, fluir la alabanza de nuestros labios. Está esa conexión. No podemos hacer otra cosa. No decimos gracias, Señor. En el día lo alabamos. Y si es yo, es que no se puede escapar de mi mente. Como que hago cualquier cosa o cualquier cosa me puede afectar o cualquier cosa me pueden decir, pero lo primero que me viene a mi mente es el Señor. Y yo estoy segura que a ustedes también les pasa igual. Dios está presente en nuestras vidas en espíritu. Ya en el Hijo podemos presentarnos delante del Padre en adoración, porque el Hijo vino a adorar al Padre. El Hijo se separaba, el Hijo hablaba con el Padre. Y dice que nosotros no somos, somos en Él y Él en nosotros. Y Él se presenta delante de Dios Padre. Y nosotros somos vasijas de ese tesoro que podemos presentarnos en Él. Así como el sumo sacerdote entraba con el sacrificio al lugar santísimo, ¿verdad? Delante del arca, nosotros también nos podemos presentar. No, podemos entrar porque aquel que es el sumo sacerdote vino a nuestras vidas y está y mora en nosotros. Y le estamos aprendiendo de él. Le glorifico. Gloria a tu nombre, Cristo. Amén. Así que el adorar es el postrarse. Y en esa postración lo que le estamos diciendo al Señor es que, Señor, soy tuyo. Me rindo. Yo no hago nada. Yo no puedo hacer nada. Tu voluntad sea. Así como es en el cielo, que sea en mi vida.